Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, hasta ahora voy cumpliendo esa promesa, tenemos una invitada de súper lujo que honra con su presencia este podcast. Doña Alfonsina Bencosme, actriz, modelo, gestora de festivales de cine, en fin, si nos ponemos así títulos, nos salimos del programa. Y ella ya sabe que aquí los invitados se tienen que autopresentar, así que Alfonsina, a trabajar, bienvenida. Hola, hola a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Súper contenta de que me hayas escrito, que estemos aquí, que estemos hablando y sobre todo de cine, ¿no? Que ha sido una parte muy, muy, muy importante de mí. Yo soy Alfonsina Bencosme, vengo de Moca, República Dominicana. Estudié allá mi bachelor en comunicación social. Orientada en producciones audiovisuales en aquel momento, que ya creo que en Pucamaima cambió otra vez el nombre, pero bueno, en aquel momento era audiovisual. Y sí, en el 2017 me mudé a Alemania porque siempre estuve interesada en hacer cine independiente y, claro, ver un poco cómo era el cine en Europa. Recientemente también soy mamá, que es un papel también muy importante. Y sí, tengo un bebé de 18 meses, un año y medio. Y sí, creo que esa soy yo. Como mencionaste, también trabajo en festivales de cine, que fueron también mis inicios allá con el IFIC, que era el Festival Internacional de Cine Independiente de Santiago. Y claro, comencé allá, luego vine acá y la vida me dejó aquí en Múnich, en Alemania. Que no te quejarás del frío, supongo. No, del frío sí, Ah, pero bueno, la ciudad me gusta muchísimo, es súper linda. no, Baviera es una región bonita, bonita. Creo que has tenido buena puntería en la elección de tu lugar de residencia. Es que, claro, al principio sí me fui a otra parte de Alemania, que era Aachen, que era al norte, cerca de Colonia, porque mi pareja estaba haciendo maestría allá en ingeniería. Entonces fue como, ok, probamos suerte en Aachen y creo que también fue súper bien porque era una ciudad pequeña. Entonces, claro, comenzar a aprender el idioma, una actriz, hacer cine, adaptarme, ver que se hacía en Alemania, ¿no? A nivel de películas y como actriz también, cómo podía yo entrar en, en la ruleta. Entonces creo que fue muy bien. Luego ya volvimos en plena pandemia, nos vinimos a Múnich. Y sí, de ahí para acá ya estamos acá. Qué hermosa época, esa pandemia que Uf, no. durante mucho tiempo no sabíamos cómo iba a terminar aquello, porque estuvimos, no Sí. sé, como 18 meses encerrados, pero el problema es que mientras estábamos encerrados no sabíamos que iban a ser 18 meses. No, 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 fue muy duro. Incluso acá, por lo menos en Bavaria, sí era mucho más estricto que donde yo estaba al norte. Y sí, aquí la gente la pasó muy, muy, muy mal. Pero también siento que la gente luego fue como, ¿qué pasa? Acá en Múnich, como está muy cerca de los Alpes, hay mucha área verde. Entonces sí es como un respiro, ¿no? En aquel momento, aunque hubiese toque de queda, aunque hubiese, no, toda esa parte te podías ir a caminar sin ningún problema, al bosque, hacerte una, ¿cómo se dice? Una caminata por el río, o sea que estaba bien dentro de lo posible, Sí, me imagino. pero fue muy difícil. Antes que se me olvide, que yo soy un desmemoriado, para quienes os estáis conectando en vivo y en directo a través de X, Twitter, YouTube y Substack, que sepáis que podéis utilizar el chat de esas plataformas para interactuar con nosotros. Bueno, más que conmigo, con Alfonsina, que es la invitada y es la que sabe de cine, y podéis preguntarle y comentar lo que sea. Hay una sola regla, que es el respeto, el más elemental respeto. Espero que no me hagáis quedar mal. Pero bueno, yo creo que hasta ahora la gente se ha comportado, así que os animo a que interactuéis con ella porque es una persona sumamente interesante de conocer y de aprender, las dos cosas, o al menos con esa intención es que yo la he invitado. Saliéndonos ahora un poco de los avisos parroquiales,
has hablado del cine independiente. Ujú. Yo personalmente tengo un pequeño problema con el nombre de cine independiente, porque es un término que hace referencia a algo, o sea, ¿independiente de qué? O sea, o mejor dicho, te voy a preguntar que, o te voy a pedir que definas qué características tiene el cine independiente. Como cuando yo veo una película, ¿cómo sé que es cine independiente o es cine dependiente, que sería lo contrario, supongo? Es que yo creo que hay muchas cosas que va a depender también del director, de la producción en sí, ¿no? Pero algo que sí hace, que define bastante es la libertad que pueda tener la producción para hacer esta historia, para contar esta historia. Muchas veces pasa que, claro, tienes, por ejemplo, en Hollywood tienes los estudios que son los dueños, Netflix, Amazon, que tienen todas estas grandes plataformas, ¿no? Que crean el contenido. Pero claro, hoy en día también se ha fusionado mucho, porque por ejemplo hay plataformas como Movie, que es una de mis favoritas, que es totalmente cine independiente, que es como una plataforma donde el cine de autor tiene espacio. Se presenta, puedes ver las películas, pagas una suscripción, obviamente, y ahí tienes, claro, una selección súper rica de películas independientes. Pero claro, son esos pequeños detalles de libertades que se puede dar el director. Y claro, la historia también, cómo se cuenta, cómo se narra, cómo se presenta. Muchas veces algo que me gusta del cine independiente también es esa libertad de elegir actores que quizás no son actores estudiados. Esa parte a mí me fascina. Em, y sí, creo que más o menos por ahí Perdón, va la cosa. cuando dices actores estudiados, ¿qué te refieres? ¿A actores que son absolutamente autodidactas y que son especialmente talentosos y ya está? Claro, o sea, me refiero a actores que han ido a la escuela, que han ido a la academia de actuación y se han preparado, se han formado como actores y que esa es su profesión como tal, ¿no? Hay otros actores que, como dices tú, han sido autodidactas o simplemente han encajado muy bien en el personaje. Por ejemplo, Roma de Cuarón, donde el personaje principal, Yelitza, era una chica total, o sea, normal, común y corriente, como yo, como tú, como cualquiera, no era una actriz de cine. Y ella cuenta en una entrevista que realmente su prima iba a ir a hacer el casting y su prima se enfermó y no pudo asistir al casting. Y ella de atrevida fue y lo hizo. Y ella nunca había estado frente a la cámara, nunca había experimentado nada que tuviera que ver con el cine. Y sin embargo, para mí, a mi criterio, hizo un muy buen trabajo. Debe ser de las pocas veces que un familiar se alegra de que se enferme el, en fin, Sí, sí. qué fuerte, ¿no? Las vueltas que da la vida. Si es que por eso que uno nunca Sí. sabe. Ah, y así es el cine, ¿no? Qué Por eso yo interesante. también digo que como actriz, siempre me preguntan como, ¿y qué es ser actriz? Y yo, bueno, acostumbrarte a que te digan que no, Claro. que te digan Esto, que no, esto es, esto es como ir depositando currículums donde cien por la inmensa ciento, mayoría de las veces te tienen que decir que no, cien pero por claro, ciento. con que te digan que sí una sola vez, ya está. Sí, y ¿qué te digo? Por ejemplo, con la parte del no, claro, es fuerte porque muchas veces al principio sobre todo lo vas tomando como algo personal, como, puff, ¿será? ¿Y por qué no me eligieron a mí? ¿Será que hay algo mal conmigo? ¿No lo hice bien? O, claro, hay muchísimas cosas que te pasan por la mente. Sin embargo, muchas veces no es eso. Es simplemente que el personaje, como se lo está imaginando el director de casting, es que en vez de tener el pelo corto, castaño, lo tiene rubio y largo. Y aunque tú hayas hecho o sea, un casting fenomenal, no eres simplemente lo que están buscando en ese momento. Pero eso no quiere dejar dicho que no seas bueno. Entonces, claro, es hacer un poquito las paces con el no y no tomárselo personal. Bueno, y si te lo tomas personal, pues personalmente te intentarás mejorar, que eso también, Sí, eso es muy claro, dominicano, que, ay, claro. ay, no te lo tomes personal, me lo voy a tomar como me lo tenga que tomar y ya Sí, sí, está, sí, sí, sin ningún problema. sí, Yo sí. creo que se aprende más con las negativas que con los éxitos, Sí, eso es cierto. si uno está atento. Eso es Pues cierto. claro, si tú no estás atento a nada, no aprenderás nada. Pero en fin, me parecen reflexiones muy interesantes las tuyas. Voy a intentar, a ver si me sale bien, ordenar cronológicamente tu experiencia. A ver si me A sale. ver, Tú decides, voy a intentar situarme en el 2017. Te gradúas, te haces las dale. selfies muy emocionada, qué Ujú. bien, hashtag soy comunicación, etcétera. Ta, ta, ta. Tal cual. Y
Claro, no, yo sé, quiero ser actriz, Sí. pero cuando tú dices quiero ser actriz, me gusta cine independiente, tú ya sabías alemán. No, nada, Ah, muy bien. O sea, primero te fuiste a Alemania y después aprendiste alemán. sí. O sea, yo sabía el Hallo, Guten Morgen, Me más gustaría, nada. sí, por favor, explica esto despacio y que se entienda. Bueno, yo realmente nunca había tenido contacto con Alemania más que saber todo lo que pasó durante la guerra, plus saber que estaba el Oktoberfest, que era algo mucho que en Dominicana también se ve mucho, y claro, de saber que era un país súper organizado y que las cosas funcionaban muy bien, más nada. Y claramente al principio del cine, que hubo mucho cine alemán que se reconoció a nivel mundial. Y esa parte sí, incluso en las clases con Joan, con Lamour, llegamos a debatirlo muchísimas veces. Y en los libros de cine sí lo veía siempre. Y yo como, bueno, pues en Alemania se hace cine. Al parecer sí funciona. Entonces, en aquel momento mi pareja decide que quiere venir a hacer máster acá en ingeniería. Pero para mí era como, ok, ¿y qué hago ahora? Porque él sí ya sabía alemán. Él había hecho intercambio en Suiza. Entonces ya sí sabía alemán y demás. Entonces, claro, para mí fue comenzar de cero, para mí fue comenzar con un idioma totalmente diferente al mío. Y sí, duré 9 meses aprendiendo alemán de 8 de la mañana a 12:45 del mediodía, de lunes a viernes, por 9 meses. Sí, ¿Cómo sobreviviste a eso? Eso no resultaba agobiante. bastante. Te digo que a veces terminaba con dolor de cabeza, llegaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajaba también como voice artist en el momento. Y por la tarde, o sea, en la mañana yo iba a estudiar alemán, por la tarde me pasaba grabando los audios, editando, corrigiendo, enviándole a mi jefe y ya luego por la noche mis tareas del curso de alemán que al otro día comenzaba a las 8:45. Entonces sí, esos fueron 9 meses de mi vida, sobreviví eh, y sí, Voy a ser atrevido. Creo que funciona. eso es más difícil que estudiar la carrera. Tranquila, nadie nos está escuchando. ¿Qué te digo? Por lo que representa, sí. Por lo que representa, sí. O sea, en el sentido de que Es que estás estudiando el medio de comunicación humana en el cual mm, debes convivir 24 horas, 7 días a la semana. O sea, ahí es que te estás jugando la vida, y sobre absolutamente. todo una cultura tan diferente a la nuestra, ¿sabes? O sea, para mí era el hecho de que en Dominicana, por lo menos yo, cuando yo llegaba a un sitio, buenos días, saludaba, sonreía a la gente, aunque no me conocieran, porque para mí eso era como, ¿cómo te digo? Cordialidad. Eso era parte de lo que se tiene que hacer y de lo que a uno le han enseñado en su país. Pero cuando llegaba aquí y yo, buenos días, saludaba a todo el mundo, era como, ¿por qué me ves? No me saludes, no me hables. En el sentido, era como lo que recibía, ¿no? Pero luego, con el tiempo también entendí que, Pero te explicaron lo que eso significa. Supongo que sí, ¿no? ¿en qué sentido? Tiene que ver con una diferencia cultural Ah, sí, 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 sí. que es como, es casi instintivo. Tiene que ver con lo que se considera el espacio personal, Ujú. incluso a nivel físico. Lo que aquí consideramos una normal Afecto. simpatía, Ujú. probablemente en Alemania se vive como una invasión. Totalmente, Como, no me toques, no totalmente. te acerques tanto, si tú no me Ujú. conoces, no me sonrías, etcétera, ese tipo de Exactamente. cosas. No, y muchos de ellos, no te voy a decir que todos, pero sí lo asocian con, no te, como que eres como un poco fake, como que no eres honesto hasta cierto punto. Entonces, sí, ese fue un choque cultural bastante fuerte, como entender eso. Pero luego, como dije al principio, no me lo tomé personal. Sí, hubo muchos meses donde yo le decía a mi pareja como que, mira, yo me agarro el primer boleto de avión que salga mañana porque yo de aquí me voy. Yo no tengo que estar aquí aguantando esto, yo me voy para mi país, aquí el clima, no sé qué, pero no, al fin y al cabo me quedé. Cuando hacías estas escenas, ¿ponías en marcha tus dotes de actriz o era una cosa como más espontánea? No, era muy espontáneo. Es que para mí fue un cambio, número uno, saliendo de la universidad, ¿no?
el mundo era muy grande. Yo lo No, que hice claro, y hay que quitarte 10 años de madurez. También eso va en el paquete. también, exactamente, exactamente. Tú tener que dejar tu familia, por ejemplo, yo soy muy unida a mi familia, dejar mi familia, dejar mis amigos, mi idioma, mi clima, todo fue como, puff, espérate. O sea, sí fue un cambio bastante drástico. Y una de las cosas que más siento que aprendí fue a estar sola, aprender a estar sola, porque por lo menos en nuestra cultura, también por ejemplo en la cultura italiana, en la cultura española, pasa que es mucho de familias, de amigos, de salir a tomar algo, de convivencia. Acá es todo muy organizado. O sea, te vas a ver con un amigo y te tienes que agendar 2 semanas antes. A ver si chance tienes oportunidad de que las agendas coincidan. O sea, esa espontaneidad de me paso por tu casa a verme un café, ábreme la puerta, aquí no funciona. Claro, la vida social es extremadamente organizada Es muy y se organizado. pierde. Y se pierde la espontaneidad que debe regir hasta cierto nivel en las Ujú. relaciones humanas. Pero tengo que reconocer que hay cosas de la cultura alemana que hoy en día está en mi vida. O sea, por ejemplo, para mí, yo me tengo que organizar. O sea, nos vamos a ver por un café. Ok, pues vamos a ver cuándo podemos. Saco mi agenda, vemos. Pero son cosas que al principio sí me chocaban porque no era lo que estaba acostumbrada. Pero luego dije, cónchale, igual y no está tan mal. O sea, igual y llegar puntual al lugar es lo que debe ser. ¿Sabes? Entonces, te vas como ajustando un poco a la dinámica cultural del país en el que estás, que me parece 100% justo, porque yo decidí venir aquí. Entonces, claro, tengo que respetar hasta cierto punto las cosas que más o menos se hacen aquí, ¿no? Por ejemplo, quitarse los zapatos para entrar a la casa. Ese es un clásico. Un clásico alemán. Y a mí me encanta. O sea, yo digo, si yo me mudo a República Dominicana otra vez, a mí me dirán la loca que le va a pedir a sus amistades que se quiten los zapatos para entrar. Pero no me importa, porque me encanta. Y no es Y propio de los alemanes, es propio de los nórdicos en general. sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo han adoptado también ellos. Sí, sí, sí. Eso es fascinante. Pero Óyeme, sí. esto de aprender alemán, lo digo porque esto pasa en todos los idiomas. Ujú, Cuando tú aprendes un idioma, tú tienes dos niveles de aprendizaje. Tú aprendes, vamos a decir, el idioma estándar, el que te ujú, marca las reglas, el que te sí, marca el léxico, las ujú, reglas ortográficas, las reglas sintácticas y demás. Pero después hay un segundo nivel, que es el que yo llamo el nivel cultural, como cuando una palabra polisémica tiene doble sentido, cuando ujú, utilizada en este contexto significa aquello, significa esto otro. sí. Vamos a hablar de ese segundo nivel. ¿Qué tiempo tardaste en poder navegar en ese nivel? Porque eso no se enseña en la academia. Bueno, Mm, algo te pueden enseñar en una academia, por eso se aprende con la convivencia sí. social interactuando con los demás. Em, yo creo que me tomó un año sentirme en la capacidad suficiente de, no quizás, porque si te soy 100% honesta, muy pocas expresiones, como le llaman en alemán, unhöflich, que son como, que no son amables, me sé, porque no me las he aprendido. O sea, no me las aprendí porque en la escuela donde aprendí alemán no la aprendimos, no la hablamos tanto, porque obviamente no es lo que quieren que aprendas. Y claro, del otro lado pasa que con mis amistades alemanas no es que tenemos tanto esa conversación informal del día a día que, por ejemplo, yo pudiera tener con mis amistades internacionales o con mis amistades en República Dominicana, por ejemplo. Entonces, por eso para mí sí me tomó como un año, por lo menos, escucharlas y entenderlas. Y decir, ah, ok, entonces esto significa esto. Cuando ellos dicen esta palabra, no quiere dejar dicho esto, sino aquello. Entonces, em, creo que sí, me tomó más o menos ese tiempo y sucede también que amigos alemanes tengo, pero más en el ámbito laboral. O sea, mi empape con alemanes ha sido más a nivel laboral, ha sido más a nivel de producciones, ha sido más a nivel con los festivales. Entonces, por eso no es que, ¿sabes?
Es un prejuicio mío entonces que has desarrollado mucho la jerga del mundo cinematográfico y hay otras jergas que andan medio flojas. ¿Cómo así? O sea, ok, ya. Em, sí y no, porque es que el alemán como tal, claro, a nivel internacional es otra cosa lo que se ha vendido, que son fríos, que son cuadrados, ajá, y sí es así. Sin embargo, son personas también que cuando ya tienes una relación o te conectas con ellos, también son muy cálidos. O sea, lo que pasa es que el alemán no es como el latinoamericano, que básicamente a la primera ya te digo dónde vivo y te invito a un café a mi casa. O sea, el alemán no hace eso. Pero sí, ya o sea, cuando entablas una relación con ellos, sí ya puedes tener una cercanía. Pero yo todavía no he tenido una cercanía tan de lleno como para tener este tipo de conversaciones así tan informales, honestamente. Muy interesante. Porque también Eh, pasa que mi grupo de amigos alemanes, los que sí tendría la confianza quizás de tener ese tipo de conversaciones, son mis compañeros del Festival Latinoamericano aquí en Múnich. Entonces hablan español todos. perfectamente, todos, perfectamente. Entonces, claro, si El, tenemos a- una conversación de este tipo, el alemán no se usa. no, es en español. Por cierto, ¿qué tamaño tiene ese grupo? Somos, bueno, el año pasado crecimos, tenemos ya varios integrantes y alrededor de 15 personas en total. Pues es un buen grupete como para liderar una iniciativa cultural de ese calibre. Muy bien, ¿no? Sí, o sea, es que realmente comenzó en el año 86 con otro grupo de curadores en aquel momento que estaban liderando el festival y ya luego fue pasando en diferentes grupos. Entonces, la generación que estamos ahora somos esos 15, por así decirlo. Pero sí, el festival tiene desde el 86. Eso ya es una cantidad de años Sí, sí, sí. bastante respetable. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo te surgió? Bueno, a lo mejor ya tenías la inquietud, pero tú al principio querías solamente ser actriz o también te gustaba la gestión artística, o las dos cosas han ido de la mano todo el tiempo. ¿Eso cómo ha sido? Porque a veces son las circunstancias las que nos hacen Sí. llegar a un trabajo. Es que yo creo que fue un poco de todo, porque primero yo sí quería dedicarme a la actuación, pero obviamente en República Dominicana no es que tenemos una academia directamente como que puedes decir, me voy a hacer actriz, como por ejemplo hay aquí en Múnich. Entonces, bueno, ¿qué me quedaba en el sentido de a dónde voy? Bueno, pues Bucamaima tiene comunicación social, va en cine, me interesa, bueno, probamos. Y sí me encantó la carrera, me gustó muchísimo, la verdad, aprendí muchísimo. Em, y ya dentro de la carrera, entonces tenía una compañera le tengo muchísimo cariño porque fue la persona que me entró en ese mundo, que fue Stephanie Vázquez, que ella trabajaba en el IFIC, que era una colaboración también con la Alianza Francesa en aquel momento. Trabaja, está en modo avispa. Esa niña no ha Ah, terminado nunca de ya. trabajar. Muy bien, muy bien, muy bien. La admiro muchísimo y es lo que te digo, o sea, en aquel momento Steffi me escribe y me dice, mira, tenemos el festival, necesitamos a alguien que presente, que haga la alfombra roja, que entrevista a los directores. Y yo como, yo nunca he hecho esto, pero bueno, lo intentaré. Y por ahí comencé y me encantó la dinámica de los festivales, me encantó que la gente se reúna a ver pelis, que se hagan paneles, que la gente hable de esto. em, y sí, de ahí comenzó todo, honestamente. Entonces, cuando llegué aquí a Múnich, fue como dije, uff, ok, esto es algo que me gustaría, porque claro, como actriz, no siempre tienes proyectos. O sea, tienes proyectos cuando hay una peli, cuando hay una serie, cuando hay algún comercial, por ejemplo. Pero, mientras tanto, decía como, ok, quiero dedicarme a algo más que no solamente hacer castings y esperar a que llegue el proyecto. Entonces dije, bueno, yo había trabajado en festivales, me encantan, y entonces me contacté con el Filmfest München, que es el festival de cine de aquí de Múnich, y con el Festival Latino en aquel momento también. Pues te alegrará saber que Max ya es oficialmente Festival de Cine. Muy bien, Han súper, logrado, han logrado subir ese peldaño que ahora, claro, el reto es conservar el peldaño, porque una claro. cosa es la etiqueta y la otra cosa es tener el contenido garantizado Sí. cada año. Pero Pero ahí ¿es están en ellos. Santiago o en Santo Domingo?
No, no, eso es en Santiago, por favor. Exacto, Ya eso está. iba a preguntar, porque es que vi que en Ya está Santo bien. Domingo también tienen otra muestra, Sí, pero tiene otro nombre y el nombre de Max es santiaguero. No sé Santiago, si lo van a perfecto. compartir, no sé si, no sé, eso ya son políticas internas de esta Santa Casa, Sí, sí. pero por lo menos el asunto nació en Santiago. Sí, sí, 100%, 100%. Así que el lugar de nacimiento que no nos lo quite nadie. Claro, con Karina Meléndez, que fue quien comenzó. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Los gustos cinematográficos de los alemanes son muy diferentes en promedio a los gustos cinematográficos de los dominicanos, por mencionar dos áreas culturales que tú conoces. Sí, 100%, 100%. Pero es que, claro, al dominicano, ¿en qué Es decir, sentido? lloran por las mismas cosas, son sensibles a las mismas cosas, se ríen de las mismas cosas. Ese Es es que un mira, poco el yo asunto. creo que yo no puedo decir que es blanco o negro. Yo siento que hay un matiz, o sea, de grises ahí que es tremendo. Porque, por ejemplo, tú traes una peli latinoamericana acá, a Europa, y la gente se fascina. O sea, la gente se fascina de ver una realidad que para ellos es totalmente ajena. O sea, tú ver lo que está pasando en Perú, en Colombia, en, no sé, en Argentina, sea ficción o no, o sea, puede ser un documental. Y la gente le encanta. Y dicen como, porque muchos alemanes también han ido a Latinoamérica, de alguna manera u otra, sea por trabajo, sea por una experiencia personal, en el sentido de que hacen muchos intercambios, por ejemplo, o simplemente se van a viajar por Latinoamérica, recorrer Latinoamérica. Entonces yo siento que le trae un poco como esa nostalgia de esas cosas que vivieron y que también las conocen, pero también hay otros que no las conocen, tienen ganas de explorarla, pero no se atreven. Entonces, sí les gusta. Pero pasa con el latinoamericano, por ejemplo, que le muestras una de esas películas y muy rara vez eh, la pueda admirar de la misma manera en la que la hace un alemán. Porque me pasó, por ejemplo, con Roma, la película esta que habíamos hablado anteriormente. Con Roma me pasó que, claro, es una peli larguísima, fue producida por Netflix. Había un hype grandísimo con la película, todo en blanco y negro, Cuarón dirigiendo, muy bien, ok. Me veo la peli, a mí particularmente sí me gustó. Y le digo a una amiga mexicana, ella es doctora, su esposo es ingeniero, es totalmente desligada al cine. Y me dice, Alfonso, recomiéndame una película. Así yo, bueno, recientemente me vi, esta es mexicana, por si te interesa, no, no. Se la ven y ya luego me dice, ¿para qué quiero ver esto? Porque me dice, es lo que yo veo día a día ya. Cuéntame algo nuevo. Entonces, claro, por eso digo que va a depender de la realidad de cada quien. Entonces, por eso yo siento que muchas veces las películas independientes en República Dominicana no tienen el mismo alcance. Porque es que, claro, tienes un grupo de personas que está viviendo el día a día y que es su realidad del día a día, lo que está pasando, lo que ven cuando se levantan, cuando van al trabajo, cuando se están tomando un café. Entonces, no tienen la misma fascinación de una persona que lo puede ver desde otra perspectiva. Y quizás, hey, no me malentiendas, quizás también desde un lugar un poco de privilegio. ¿Me entiendes? O sea, no es simplemente algo nuevo para mí. Es también un poco, no te quiero decir mucho, pero es privilegio. Es privilegio. Porque no podemos comparar las situaciones, por ejemplo, que tenemos en nuestro país a las que quizás se presentan aquí. Hay otros retos, no me malinterpreten, hay otros retos. Pero en otros cambia. Entonces, por eso yo siento que el nivel de apreciación de uno o del otro va a depender. Porque, por ejemplo, yo sí tengo amistades que sí están, o sea, que sí están mezcladas al cine, que hacen cine, o que quizás no hacen cine, pero les gusta el cine. Y yo le muestro Roma, por tomar ese ejemplo, y quizás tienen otro punto de vista. Entonces, es muy subjetivo, yo diría, la verdad. Yo creo que hay un factor, no es Ujú, el factor, ¿por qué? Porque yo creo que esto es complejo y absolutamente multicausal, pero yo creo que hay un factor que influye en todo esto a raíz de la experiencia de tu amiga mexicana. Y es el factor que yo llamo el factor exótico. Y me explico. ujú, ¿A qué me refiero con el ujú. factor Sí. exótico? Eh,
voy a tomar de base algo que me ha tocado manejar mucho, que es el tema de los cuentos de Bosch. Ujú, Quizá para un dominicano y quizá específicamente para un cibaeño, los cuentos de Bosch no le dicen nada, más allá de reconoce que, bueno, es un autor ujú, nuestro, son bonitos, están bien escritos, pero como diría tu amiga, pero es que es el pan nuestro de cada día, o por lo menos lo era, en el en Cibao de los aquel. años 30 y 40. Ujú, Claro, esos cuentos los lee un francés, un español, un portugués, un ujú, alemán, ahora en pleno siglo XXI, ujú, y es fascinante. Es sí, fascinante porque uno se pregunta, wow, ¿y puede haber gente viviendo así? ujú, Entonces tiene como ese factor de enganche. Claro, y al revés, cuando alguien hace una película o escribe una novela, un cuento o un poema sobre tu propia realidad y además la realidad desagradable que tiene que ver con lo más ujú, bajo, con los traumas, con los problemas sociales, con las injusticias sociales, con aquello que no te gusta de lo que es tuyo, ujú, pues hombre, instintivamente hay un cierto rechazo. claro. Después lo tienes que procesar, madurar y asumirlo como tuyo para Ujú, poderlo trabajar. Pero el primer golpe instintivo es el de rechazo. Y yo creo que es uno de los factores que explica un poco la reacción de tu ujú, amiga. Porque claro, diría, ujú, pues esto es lo mío de cada día y ahora me van a hacer como, le van a entregar 5 Oscars a una película que ya me enseña algo que yo me sé desde que nací. 100%. Ujú. Es eso. Entonces, Sí, 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 sí. Es una realidad, o sea, y por eso te digo que, por ejemplo, muchas veces hay una película dominicana que aquí causó mucha sensación, que es Cocote. No sé si la has escuchado mencionar. Cocote tiene una, o sea, un matiz de esta parte de santería dominicana, de fiesta de palos, que normalmente muchas veces el dominicano mismo rechaza. Y el dominicano mismo entiende que eso no es parte de nosotros. Y sin embargo aquí, o sea, nosotros tuvimos presentaciones de la película que había gente fuera esperando para entrar a verla. Y yo realmente no tengo la información ahora, pero yo no me puedo imaginar que en República Dominicana haya gente esperando afuera para comprar el ticket porque estaba todo sold out para ver Cocotre. Entonces, ahí voy, ¿no? Es como, es un poco más complicado. lo que pasa es que tú estás tocando una tecla un poco más sensible que hasta ahora no habíamos tocado. Y es definir qué forma parte de la cultura dominicana y qué no Que forma no. parte de la cultura dominicana. Mm, mm, Y ahora hay un debate, lamentablemente te diría que muy superficial, porque el debate es a nivel de redes sociales, ujú, sobre qué es nuestro y qué es de los vecinos. ya. Y se utilizan esas muestras culturales como armas arrojadizas, como Ujú. para discriminar al otro y demás. Que a mí el debate me parece bien siempre y cuando se haga con altura y con Y respeto, profundidad. 100%. Pero sobre todo utilizando la ciencia. Ok, vamos a hablar de Ujú, antropología, vamos a hablar de claro. historia, vamos a hablar de sociología. No vamos Ujú, a hablar de que, no, esto no me gusta, seguro que no es nuestro, porque como no sí, me gusta, no es nuestro. porque Hombre, pues incomoda. sí, si ese es el nivel de profundidad, a mí ya Ujú, me da pereza entrar en esos debates. Yo eso lo sobrevuelo, ya ni entro en eso. sí, sí, Pero sí. lamentablemente es el nivel que se está exhibiendo ahora por aquí. Eh, Quisiera hablar de un género que yo creo, por lo menos en el cine dominicano, creo que ha tenido como sus Ujú, puntas de calidad y puntas de frecuencia productiva, que es el género de la tragicomedia. ujú, La tragicomedia, tú lo sabes, es como ese tipo de cine que básicamente es humorístico, pero dentro del humor se perfila una absoluta tragedia. Me estoy acordando, por ejemplo, de Nueva York y sus sí, secuelas, pero la primera, Nueva York. sí, Nueva sí. York, con el personaje de Balbuena, Ujú, emblemático, que si uno mira dejando el humor, lo que cuenta esta historia es una historia bastante triste, bastante ujú, penosa y, sí, sí. y bueno, es como para salir llorando del cine en lugar de riéndose. Después, esta otra pareja de humoristas que han hecho su par de películas también, ahora no me viene el nombre, han intentado también incursionar. Yo creo que hay par de películas que lo han logrado. Hay una que está rodada en la línea noroeste también muy buena. Ahora soy fatal para los nombres, los Perico datos y esas ripiao. cosas. Perico Ripiao. Sí, sí, Que sí. esta me sorprendió el éxito que tuvo en España.
¿Ah, A sí? mí sí, me escribía gente, familiares míos en España, y me decían, oye, ¿y tú has visto tal película dominicana? Digo, ¿tú sabías Y yo preguntaba, pero ¿tú sabías de la existencia de esta película? Porque dentro de lo graciosa que es, hombre, claro, hay cierta afinidad Mm, cultural entre España y República Dominicana. Lo digo por lo que estábamos ujú, mencionando antes del uso del sí, lenguaje, del idioma. ujú, Pues claro, el humor dominicano es más fácil que un español la entienda que la entienda un alemán o que la 100%. entienda un noruego o un Claro, finlandés, ¿no? Entonces, claro. hay esa ventaja. Lo digo porque yo creo que es justo distinguir el simple humor, por mencionar a Robertico del otro lado, Ujú, a la tragicomedia que a través del humor te trae una crítica social y te obliga a ujú, mirarte en el ujú, espejo. ujú. Y el tema de la migración, por ejemplo, con Nueva York, creo que está muy bien tratado. Porque yo te quiero mucho, pero yo te quiero mucho por teléfono. No se Por te ocurra teléfono, venir a vivir claro. conmigo. Sí, 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 sí. Claro, Ujú. esa es la cosa. Te quiero preguntar lo siguiente. Eh, Del lado alemán, tú que ya conoces mucho cine alemán, eh, ¿se ha desarrollado el género de la tragicomedia o es un género que culturalmente allí no encaja? Yo diría que sí. Sobre todo, por ejemplo, con la parte de cuando Alemania se dividió luego de la guerra. em, Teníamos la Alemania, ¿no? De la parte de Berlín, de la DDR y toda esta zona. Entonces, claro, hay muchas películas que sí van un poco de ello. Por ejemplo, hay una muy buena que a mí me gusta, que se llama Goodbye Lenin. Es muy, es muy buena peli. Y va por ahí, ¿no? Va un poco también de la historia de este chico. Hay un humor un poquito mezclado dentro de la película, que es con Brühl, este chico, se me olvida ahora mismo el nombre, pero bueno, él es también creo que español, creo que tiene mamá española o algo así. Él, bueno, tiene nacionalidad también alemana y sí lo tienen, pero Alemania se ha concentrado más en género de posguerra, género crimi, que es como ellos les llaman, los crimi, que son estas series como tipo CSI, Ah, sí. exacto. O Han, sea, han logrado, han logrado colar alguna, y lo digo en ujú, tono de reconocimiento, han logrado colar alguna en la plataforma de Netflix, lo cual me sorprende porque Netflix para mí era una plataforma muy endogámica, ujú, ujú, en el sentido que era todo como muy gringo y todo muy británico. Y bueno, sí, después, como va por regiones, después, claro, me eso. aparecían películas y series españolas, pero Ujú, me gustó que sí, que apareció una serie, y más de una, de esas tipo suspense policíaco, sí, alemanas, bastante buenas, por cierto, con, con, sí, gui- sí. con, con buenos guiones y con giros muy interesantes. No, Alemania, mira, es que yo tengo una relación de amor y odio con el cine alemán y demás. En el Pues explica sentido, esto. Aprovecha, ahora que nadie nos escucha, explícalo. no, porque con el cine alemán me parece fantástico que son brillantes en lo que hacen. A ellos le funcionó la fórmula de hacer crimi, de hacer películas postguerra, de hacer este tipo, este género. Y les funcionó, son reconocidos por eso y su pueblo, su gente lo consume y lo disfruta. Entonces aquí hay una serie que se llama Tatort que tiene, yo no te puedo decir ni cuántas temporadas porque ya yo perdí la cuenta. Y literalmente las familias alemanas, muchas, todavía se reúnen los domingos a ver esta serie, que te estoy hablando que tiene por el mínimo 20 años. Ah, bueno, ese fenómeno es el equivalente en España. Hay una serie que yo creo que la patrocinó Televisión Española, el canal público, que se llamaba Cuéntame o Cuéntame cómo pasó. Ajá. Y yo creo que llegaron a 25 temporadas. O sea, los niños Sí. terminaron siendo adultos, pero los mismos actores. O sea, no tuvieron que molestarse en cambiar a nadie. No, aquí cambian. Y aquí cambian muchas veces también por la ciudad. Por ejemplo, tú tienes Tatort Berlín, tienes Tatort Ah, ya. Salzburg, que este es en Austria. Pero bueno, hay algunos que van cambiando. Incluso yo, me tocó hacer castings para Ah, tú, ellos. parte, tú, pa- tú participaste en eso. No, 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 no participé. Pero me tocó hacer como, sí, como uno o dos castings para ellos. Y, ¿qué te digo? Les funcionó la fórmula, pero lamentablemente tienen que cambiar un poco, porque el mundo va cambiando. Sí, Entonces, claro. em, claramente hay una película, por ejemplo, que a mí sí me gustó mucho, que es de las más recientes, posguerra, que yo digo, puff, peliculón, que incluso ganó el Oscar a mejor película extranjera, que fue All Quiet in the Western Front,
que era todo es peliculón. O sea, los actores maravillosos, la puesta en escena de esa película para mí fue espectacular. O sea, la película está muy bien hecha. Y ellos saben hacer eso. Hicieron un tremendo trabajo. Pero claro, luego te vas a las películas más, vamos a decir, entre comillas, sencillas, más del día a día, más... Y no conectas tanto. O conectarán ellos, pero no a nivel internacional. Porque ahí volvemos a lo local. Claro. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que es el debate que yo siempre he tenido, por ejemplo, con mis amistades acá, que le gusta el cine también, es como, mira, acá tienes personajes, o sea, tú te vas a Berlín, no sé si has tenido la oportunidad de ir a Berlín. Vas a Berlín, No, entonces, es algo que tengo muy pendiente. deberías, porque de verdad es algo muy interesante, es muy loco toda la historia que pasa en Berlín, pero sobre todo la diversidad cultural que hay en Berlín. O sea, es una fusión. Es muy loco, es muy loco. Entonces, tú tienes todas estas comunidades conviviendo en una misma ciudad que en algún momento representó tanto para el mundo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que si haces una película en Berlín, la mayoría de los personajes son blancos, altos, ojos azules? O sea, ¿dónde está el señor turco de la esquina que te está vendiendo la fruta? ¿Dónde está el señor africano que hace la... O sea, no sé si me voy a entender. Y no te estoy hablando de gente que vinieron hace 10, 15 años. O sea, son gente que nacieron aquí. Gente que son alemanes. Solamente que no, quizás no cumplen el estándar que se espera a nivel televisivo o lo que el checklist demanda. Entonces, claro, plataformas como Netflix sí han tratado hasta cierto punto que han tenido que hacer una caja de marcas que se tienen que poner, que a veces, en mi opinión, a veces son un poco forzadas. Sin embargo, a veces hay que hacerlo, porque si no, no se logra. Entonces, eso pasa en Alemania, según yo. Hay muy poca inclusión de otras comunidades que están y forman parte. Entonces, no me digas tú a mí que solamente la fórmula de crimi, posguerra, es lo único que te va a funcionar. Te va a funcionar con la gente de aquí. El blanco, alto, rubio, alemán sí te lo va a consumir. Pero luego tienes un grupo de personas, millones de personas que también viven en este país, que han tenido sus hijos aquí, que han vivido y que le han dado a Alemania muchísimo, que no se ven identificados en una pantalla. Entonces, esto tiene, según yo, tiene que cambiar. Hey, que no me malentiendas, está cambiando un poco. No, no, creo que te he entendido perfectamente. Y eso me lleva a otra pregunta que me parece muy interesante, incluso para debatirla con mis víctimas en clase. Me la he anotado con el bolígrafo. Por cierto, un saludo a Avi, que nos está saludando a través de Twitter. Avi es una española que vive en Suiza y claro, con la Ah, franja horaria pues está conectada y le agradezco el apoyo y la sintonía. Un fuerte abrazo, Avi. Desde la República Dominicana, aquí faltan 15 minutos para las 5 de la tarde, pero por donde estáis vosotras ya es noche cerrada, no cerradísima. Lo eh, siguiente. Eh, Alfonsina, lo que tú has dicho me parece razonable y de hecho creo que tienes razón. Pero ese argumento no puede provocar que en algunas ocasiones nos cerremos en dar a conocer lo local al resto del mundo. Es ujú, decir, puede ocurrir por ponerte el ejemplo de Perico Ripiao, puede ocurrir que algo tan local como una mini tragedia ujú. en el ferrocarril que va del proyecto La Cruz de Manzanillo a Montecristi, que eso uno pensaría, bueno, eso le debe interesar a 200 personas que viven allá. Sí, Bueno, sí. pero resulta que en España tuvo Sí. un relativo éxito. Ujú. Y para mí es un ejemplo de cómo lo local puede llegar muy lejos. Bueno, sin ir más lejos, Roma. Por ejemplo. Ujú. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo detectar? Esto es un súper reto. ¿Cómo detectar cuando una historia local puede tener éxito a nivel mundial? ¿En qué nos podríamos fijar? Es que yo creo el nivel de alcance que pueda tener a nivel de... Yo tengo media respuesta, pero la otra media a lo mejor la vas a tener que dar tú. Ujú. Y la media respuesta es la siguiente. Las grandes tragedias humanas tienen Mm, carácter universal. eso sí. Ujú.
Da igual el idioma que hables, da igual Ujú, la tierra que pises y da igual bajo la bandera que vivas. Al final, las ujú, tragedias humanas tienen carácter universal. Lo que sí, es injusticia. Lo que es ujú, pobreza ujú, aquí en África, en Múnich, en Plutón o en sí, Marte. Es claro. decir, entonces cuando un director, bueno, y un buen guionista, es capaz de conectar emocionalmente, porque creo que la conexión tiene que ser emocional, es capaz de conectar emocionalmente con lo humano, entonces lo local se convierte en mundial porque estás conectando con lo humano y la especie humana habita todo el planeta. 100%. Sí, sí. Claro, esta es una respuesta de academia y muy bonita, pero claro, el reto de hacer un guión que cumpla esas Sí. características y hacer un montaje y una película, porque si no, claro, yo sería Spielberg y no lo soy. ¿Qué te digo? Yo siento que también es un balance, es un balance. Sí, totalmente. Porque claramente, por ejemplo, eso fue algo que me gustó mucho bueno, del actor se me olvida su nombre ahora, pero es el actor que hacía en Narcos, el que hacía de Pablo Escobar, que él es brasileño. Y Me gusta mucho ese actor, lo he visto trabajar él es en un par de muy bueno. producciones, es Y muy bueno. recientemente tuvo una peli con mucho éxito que ganó también el Oscar, que era Agente Secreto, que promete, es muy buena película. Esta no Entonces, la he visto. él como actor, recuerdo en una entrevista que él decía que algo que a él como que le dolía un poco era que él no había tenido la oportunidad de conectar con el público de habla en español, porque todo el contenido que él había hecho siempre había sido en Brasil y había sido consumido siempre por brasileños. Claro, Brasil tiene, por Dios, cuántos millones de habitantes, un tamaño enorme como nación. Y sí, se vendía sus películas, se vendían sus series, todo. Él era muy reconocido en Brasil, muy bueno, pero él decía que él quería ir un poco más allá. Y fue eso, lo que mismo mencionaste tú anteriormente, es esa conexión que hay con realidades. En el caso de Pablo Escobar, sí, él estuvo, o sea, encarnando la vida de este señor que representó una parte muy triste para la historia colombiana, por ejemplo, y para Latinoamérica en general. Pero sí, yo siento que de eso va, pero también es como de encontrar ese balance de que no sea solamente blanco o negro. Porque si solamente te concentras en esto, siento que en algún punto la fórmula deja de funcionar. Totalmente. No, totalmente. Ojalá yo tuviera todo ese conocimiento. Ya te digo, yo sería Spielberg. Simplemente te he dado media respuesta porque intuyo que al final lo que hace que algo te enganche es que Mm. la dimensión humana es lo que nos une a todos como especie. Entonces yo creo que al final tiene que ver con eso, con esa dimensión. Es que yo creo que eso es algo por lo cual yo quise hacer cine. O sea, eso fue, yo recuerdo cuando yo iba a ver las películas independientes al festival, yo decía, caramba, esto me gusta. O sea, me gusta que muchas películas eran francesas en aquel momento. Y había una película que a mí me encantó, que era La familia Belier, se llamaba. Es una producción francesa y era de una familia sordomuda, totalmente. Y en aquel momento yo dije, pero de esto va el cine. O sea, yo nunca he ido a Francia, yo nunca he tenido contacto con una persona sordomuda o no sé de qué va la vida de una persona, ¿verdad? Dentro de esta situación. Y eso me permitió el cine, entender un poquito al menos. Entonces, creo que sí, que esta parte humana, esta parte de tragedias que nos conectan de una forma u otra, que serán tristes, muchas sí, pero yo siento que también son necesarias y que por eso el cine tiene la Claro. función que tiene, tan importante dentro de la humanidad. O sea, hoy, El arte está para, no solamente está para deleitarnos, también está ujú, para ayudarnos a reflexionar o a pensar. Bueno, a esto es un cuestionarnos. posicionamiento personal mío. Sí, sí, Habrá gente que te dirá otra cosa y igualmente serán opiniones respetabilísimas. sí, sí, Oye, Alfonsina, aquí el tiempo vuela y como puedes ver, sí, sí. hemos consumido el episodio y la mitad de los temas que quería tratar contigo, pues yo quería que hablásemos mucho de festivales de cine Bueno, y no hemos podido, pero si tú eres noctámbula, podemos quedar otro día, ¿no? sí, sí, claro, podríamos organizar más adelante otra sesión solamente de festivales, Sí, por con supuesto, muchísimo gusto. como estás en Alemania, todo como muy preprogramado, todo muy organizado, anotado en agenda, con alarma, 15 minutos ante la cena en cada alarma, todo muy alemán. Pero nos ha funcionado muy bien, ¿eh?
Yo pienso, bueno, yo me lo he pasado muy bien, pero claro, Yo me yo lo he esto lo hago pasado para muy bien. pasármelo bien. Yo me Entonces, lo he si tú pasado muy bien también, y una parte 2 me encantaría, o sea que cuando tú digas. pues listo, hay testigos, Muy bien, va a muy haber bien, parte 2. muy Pero oye, bien. antes de que nos despidamos, yo siempre pido a mis invitados que los últimos minutos, la última intervención, lancen una especie de reflexión final, exhortación, o sea, ese típico mensaje que cerrando el episodio a la gente como que le queda grabado, le queda Ujú. interiorizado, y del tema que quieras y de lo que quieras. Eres absolutamente libre de toda injerencia extranjera o el canal se hunde o algo así. Em, yo diría que no se limiten. Sé que suena un poco cliché, pero yo nunca me hubiese imaginado que yo iba a terminar siendo actriz trabajando en festivales internacionales en Alemania. O sea, no, no me lo hubiese imaginado y sí, tuve mucho miedo. Entonces, yo digo que no limitarse y hacer las cosas aunque den miedo. Si eso de verdad es lo que uno quiere hacer, uno quiere lograr, pues entonces yo digo que ve por todo, claramente, siendo siempre respetuosos con todo el ambiente, el medio ambiente también, y el entorno, y ir por ello. Y no, no le voy a decir que no tengamos miedo, porque claro, el miedo está, y si no hay miedo, pues entonces preocúpate, porque entonces la cosa no va bien. El miedo siempre va acompañado. Entonces, nada, que hacer las cosas aunque den miedo y Eso atreverse. te... Hágalo con miedo, pero hágalo. Sí, sí, sí. Fantástico. Señores, se me olvidaba. Si a ustedes, y Alfonsina, yo sé que me apoyan en esto, si a ustedes les ha gustado este, yo no sé cómo llamarle, episodio, podcast, programa, stream, no sé en qué categoría cae esto. Ujú. Pero en fin, lo que hemos hecho, póngale el nombre que quiera. Si le ha gustado, pues yo agradeceré mucho que se suscriba al canal, que comparta el video con otros amigos, en este caso que les guste el cine, y que les gusten las experiencias humanas. Yo creo que Alfonsina nos ha compartido una experiencia humana y profesional muy interesante. Y ya saben que esto lo pueden encontrar pues, en YouTube, en Substack, en Spotify, en Apple Podcasts, en fin. Estoy como un pulpo, metiendo un tentáculo en cada plataforma. Muy Así bien. que humildemente agradeceré el apoyo siempre y cuando el programa usted considere que es de su agrado y que tiene valor. Y ahora sí, es el momento de despedirnos con el compromiso de que haya una segunda parte. Ya me encargaré yo de molestar a Alfonsina No, ninguna porque, molestia. porque cometió el error de darme su WhatsApp. Y nos vemos en un próximo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, chao.